Ay, sí. Y el Señor va a preparar nuestros corazones. Bienvenidos todos nuestros hermanos, como oraba Génesis desde Rapel, desde Santa Inés. Una alegría que nos podamos conectar de tan lejos. Bienvenido a todos, ¿cierto? Para nosotros una alegría. Como Ministerio Joven acá de la Marina 2720, Pedro Aguirre Cerda, es una bendición poder conectarnos con nuestros hermanos. Así que el Señor va a hablar a nuestro corazón. Amén. Nuestra amiga Nicole Sánchez, desde Maipú, nos va a compartir ahora una alabanza que va a ir preparando nuestros corazones. A veces pensamos que el Señor no está presente, pero Él sí está presente, incluso cuando tú no lo sientes en los momentos más duros, más difíciles, Él está presente. Así que seamos bendecidos, chicos, por esta alabanza al Señor, porque Dios está aquí está. Así que ahí mi hermana Nico está compartiendo. Duele cuando hablas de lo que pasó. Duele cuando miras a tu alrededor. Solo queda un cuarto vacío y en el piso los restos de tu corazón que ha sido herido, que tiene rencor, que está cansado de buscar amor. Y aquí está Dios para sanar, para entregarte en libertad toda herida, toda traición, Él
Aquí está Dios para sanar nuestras heridas. Así que antes de comenzar queremos darle la bienvenida a Paulina Cáceres, que también se suma con nosotros, y al hermano Pablo Cruz, que nos escribe, que dice: estoy en el trabajo viendo el Zoom, saludos y bendiciones. Así que le mandamos un gran abrazo. Qué rico que aunque está en su trabajo ha podido poner el Zoom y estar escuchando este tema que viene ahora. Así es, el Señor está aquí en medio, en los momentos más duros, más difíciles, Él está aquí. Y hoy día todos bienvenidos al taller Almas Heridas, el amor todo lo sana. Está con nosotros nuestro pastor Rubén Chacón, el pastor Rubén, hermano cierto en Cristo, ha tenido la gentileza de tener este tiempo con nosotros. Le damos muchas gracias al Señor por él, damos gracias al Señor por su esposa Georgina también. Nuestro hermano Rubén, el Señor le ha dado un don hermoso de escribir libros, tiene más de 20 libros. Ahora hace poquito sacó una comunión trinitaria que habla de la Trinidad, la relación. Es muy importante para nosotros como cristianos el tema de la Trinidad. Dios mismo hay una comunidad ahí y nosotros como hijos del Señor debemos experimentarla, vivirla. Así que nuestro pastor Rubén también estudió teología en la Universidad Católica, estudió teología con los hermanos de las Asambleas de Dios y es una bendición hoy día que esté con nosotros. Así que bienvenido, pastor. Va a haber un bloque de la primera parte de la enseñanza de 30 minutos que el pastor nos va a compartir. Va a haber un break después de 5 minutitos solamente. Volvemos con un segundo bloque y las preguntas al final. Así que bienvenido, pastor Rubén. Si usted puede saludar a todos los chicos que vio que se conectan de varios lados. Ok. Benditos somos. Un saludo fraterno para todos los jóvenes y las señoritas que están conectadas en esta tarde. El Señor nos ha convocado. Hay hermanos que han organizado con mucha preparación y con mucho tiempo para este evento. Hay mucha oración detrás de esta convocatoria. Y yo tengo la ventaja de que, aun cuando algunos de ustedes se presentaron, yo no conozco exactamente la situación espiritual de ustedes, y por lo tanto, si algo de lo que yo llegue a compartir interpela tu vida, toca tu corazón, algo que lo que pueda compartir tiene significado espiritual para ti, entonces será una señal de que es Dios el que te ha hablado y que es Dios el que ha ministrado a tu necesidad. Así que gracias al Señor por este momento tan especial. Sean todos bienvenidos a la mesa del Señor para que podamos disfrutar del pan que Él tiene para nutrir nuestra alma y nuestro corazón. Entonces vamos a comenzar. Voy a pedir entonces que proyectemos el título de nuestro taller. ¿Ok? Como ya se ha anunciado, el título es Almas heridas, el amor todo lo sana. Quisiera hacer una pregunta. ¿A cuántos este título les suena conocido, especialmente de los que están en Chile? ¿Hay alguien que se pueda desmutear y me diga si le parece conocido este título? Almas heridas, el amor todo lo sana. A ver si hay alguno que se atreve. Joven o señorita. Acá pastor escribió Rosario, que es la comedia de TVN. Muy bien. Hay exactamente con este mismo título una serie, una teleserie que está dando el Canal 7 en estos momentos. Creo que por ahí como 7:45 comienza. Yo no la veo, pero un día, mientras miraba la televisión, hicieron publicidad a la serial. Este taller se iba a llamar originalmente Heridas Emocionales, pero cuando vi este título de la serial me pareció tan apropiado, así que cambiamos el título y le pusimos Almas heridas,
el amor todo lo sana. ¿Ya? Así que esa es la explicación. A medida que desarrollemos este taller, vamos a hacerle un cambio al título, a la parte B del título, para precisarlo mejor, ¿ya? Porque no es cualquier amor el que todo lo sana, sino es un amor específico, ¿ya? Muy bien, continuemos. La siguiente, muy bien. Lo primero entonces que quiero presentarles es lo que dice el profeta Isaías. Según el profeta Isaías, todos los seres humanos estamos afectados por el pecado. Es una declaración general que rige para todos los seres humanos. Y estamos afectados por el pecado tanto física como psicológicamente. Entonces, atención, porque quiero leerles lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 1, los versículos 5 y 6, que están ahí, así que los vamos a leer juntos, donde precisamente se demuestra esto que está en el punto 1. Dice así el profeta Isaías: ¿para qué recibir más golpes? ¿Para qué insistir en la rebelión? Toda su cabeza está herida. Pongan atención a esa frase. Tenemos la cabeza herida, ¿no? Eso está apuntando ya a nuestra psiquis, ¿no? No solo nuestro cuerpo, sino también nuestra cabeza. Todo su corazón está enfermo. Ahí está apuntando a nuestra alma. Desde la planta del pie hasta la coronilla, no les queda nada sano. Todo en ellos es heridas, moretones y llagas abiertas que no han sido curadas, ni vendadas, ni aliviadas con aceite. Qué tremendo. ¿Ya? Entonces, en este taller, desde el que está hablando hasta el último integrante de este taller, estamos en igualdad de condiciones. Todos nosotros, de una u otra manera, hemos llegado a Cristo afectados por el pecado, tanto física como psicológicamente. Podemos distinguirnos en que algunos están más afectados que otros, que algunos están más heridos que otros, que algunos llegaron a Cristo más heridos que otros, pero en resumidas cuentas, todos sufrimos en algún grado afecciones físicas y psicológicas. Ahora, este tema es muy complejo porque no solo estamos hablando de las heridas del alma que se produjeron antes de conocer a Cristo, sino que aún ya conociendo a Cristo, aún en esa condición, todavía hemos sufrido tragedias, traumas y sufrimientos, lo cual hace mucho más complejo este tema a tratar, porque aún estando en Cristo, no hemos sido, no hemos quedado eximidos de sufrir tragedias, traumas y sufrimiento. Y es probable que muchos de los traumas que tú sufres hoy día no te ocurrieron antes de venir a Cristo, sino te ocurrieron estando en Cristo. Y esto se hace peor aún cuando los sufrimientos no solo acontecen estando ya en Cristo, sino que cuando además son originados por nuestros propios hermanos en la fe. Eso todavía lo hace más escandaloso, de que a veces los sufrimientos están causados, o las heridas del alma están causadas por nuestros propios hermanos en Cristo, por cosas que nos han acontecido estando ya en Cristo y estando ya en la iglesia. ¿Cuántos de los abusos sexuales nos pudieron haber ocurrido no afuera en el mundo, sino en la propia familia de la fe? En este caso, si estas cosas no ocurrieron estando en Cristo, imagínense, ese dolor se vuelve inexplicable y nos deja con una sensación de perplejidad absoluta. Tomándolo un poco a la broma, como Condorito decimos, exijo una explicación. ¿Cómo es que estas cosas me ocurrieron estando ya en Cristo y estando ya en la iglesia?
Así que, queridos jóvenes, las explicaciones para estas cosas no son simples. Y las heridas del alma no son fáciles de curar. Quiero decirles que aquí no hay magia. Que el subtítulo de este taller que dice "El amor todo lo sana", con esa frase nos vamos a referir, por supuesto, al amor de Dios. Porque ese es el único amor que puede realmente sanarlo todo. Y tenemos que decirlo con firmeza y con claridad. Aquí está nuestra esperanza. El amor de Dios es todo suficiente para curar y sanar toda herida y restaurarnos completamente. Eso tenemos que creerlo, tenemos que afirmarlo, porque si no es el amor de Dios el que es capaz de curarnos, bueno, nada lo hará. Sin embargo, para que vean que lo complejo de este tema, sin embargo, no son pocos los que nunca han logrado o logran de manera completa y perfecta una sanidad. Estando en Cristo y sabiendo que el amor de Dios todo lo sana, sin embargo, algunos siguen luchando hasta el día de hoy, ya tienen la fe, ya están en Cristo, ya están en la iglesia y sin embargo no logran una sanidad de manera completa. Y sospecho, hermano, sospecho que algunos van a tener que esperar hasta el regreso del Señor, hasta que Cristo vuelva en su segunda venida, donde vamos a ser redimidos completamente, no solo de nuestro espíritu y nuestra alma, sino también de todo nuestro cuerpo, de toda nuestra mente, de toda nuestra cabecita, de toda nuestra psiquis. Sospecho que algunos van a tener que esperar el regreso del Señor para una liberación completa y final de la situación. Así que quiero ser sincero con ustedes, aquí no hay magia, no hay soluciones fáciles, no hay explicaciones simples, esto es bien complejo, pero estamos aquí movidos porque hay una esperanza. Y esa esperanza es que el amor de Dios sí todo lo sana. Tenemos donde recurrir y tenemos donde colocar nuestra esperanza para una sanidad completa. Muy bien. Siguiente. A la derecha ustedes tienen ahí un corazoncito, ¿ya? Y porque el énfasis de este taller, de esto que estamos hablando, no será conocer los tipos de heridas del alma. Yo no soy psicólogo ni soy psiquiatra, así que no me voy a meter en el tema de hablarle los tipos de heridas del alma, ni las causas que las provocan, sino nuestro énfasis será cómo sanar esas heridas. Vamos a dedicarnos a la solución independientemente de cuál sea tu herida. Vamos a dedicarnos a enfatizar cómo sanar esas heridas. ¿Ok? ¿Sigamos? ¿Y cuál es entonces la única alternativa, la única receta que como cristianos tenemos para ofrecer a todos los heridos del alma? El amor de Dios todo lo sana. Y aquí estoy corrigiendo entonces el título de la serial, ¿no? El título que pusimos a este taller es Almas heridas, el amor todo lo sana, pero ahora vamos a ser más precisos. Almas heridas, el amor de Dios todo lo sana. No cualquier amor, sino el amor de Dios es el único, suficiente y capaz de sanar todas las heridas del alma, cualesquiera que éstas sean. Gloria al Señor. Por eso que este taller es un taller de esperanza, aunque, repito, quiero ser sincero con ustedes, no ofrecerles soluciones mágicas, pero sí mostrarles un camino donde pueden encontrar verdadera y completa restauración. Siguiente. El amor de Dios, hemos dicho entonces que es la única receta capaz de sanar todas nuestras heridas del alma. Pero vamos a hacer una precisión, y este punto es muy importante, porque para que el amor de Dios llegue verdaderamente a sanar nuestras heridas, el amor de Dios debe operar en las causas profundas
que originaron las heridas del alma. Recién les comenté que algunos estando en Cristo, que algunos estando en la iglesia, no han logrado experimentar esa sanidad completa. Y es probable que hasta que no regrese el Señor no podrán experimentar una liberación total, completa y perfecta de todas sus heridas. ¿Y por qué? ¿Por qué no ocurre eso pudiendo ocurrir ahora? Porque para que el amor de Dios realmente sea sanador de todos nuestros traumas, de todas nuestras afecciones psicológicas y físicas, debe operar en las causas profundas. Entonces, ¿a qué me refiero con esto de las causas profundas? Que vamos a usar aquí la figura de un iceberg. Ustedes ubican el iceberg, ¿no? Son esos bloques de hielo que a veces aparecen en el mar, pero que sobre la superficie del agua, lo que se ve de ese iceberg o ese témpano de hielo es solo la punta. El grueso, la mole de hielo, la verdad es que está bajo el agua. Entonces, usando esa figura, quiero decirles que en el subterráneo de nuestras conciencias se encuentran las verdaderas causas de nuestras anomalías psicológicas, ¿no? Es en el subconsciente, ¿no? Es como decir, bajando al subterráneo de nuestra vida, de nuestro interior, de nuestra intimidad. Allí vamos a encontrar las verdaderas causas de las heridas de nuestra alma. No es en la punta del iceberg donde encontraremos las causas profundas, sino en la parte que está bajo el agua, usando la figura del iceberg. Y cuando nos adentramos al subconsciente, cuando tú te puedes adentrar a tu propio subconsciente, ¿con qué nos vamos a encontrar? Y aquí me quiero entonces referir a las causas profundas. Nos vamos a encontrar que entre las principales causas profundas de nuestras enfermedades psicológicas, pasemos al siguiente, las más importantes que vamos a mencionar son el miedo, la culpa y la condenación. Repito, las causas profundas más importantes que explican las afecciones psicológicas que vivimos, los traumas o las heridas del alma. Quiero poner otro ejemplo. Imaginemos, por favor, dibuja en tu imaginación una plantita donde no solo se ve lo que está en la superficie, como sería el tallo y las ramitas, sino que también se ven las raíces de esta planta. ¿Y qué tenemos en las ramitas? Vamos a ponerle nombre a las ramas de esta planta, y en las ramas que es lo que se ve en la superficie, en las ramas de esta planta, encontramos la depresión, encontramos la angustia, encontramos a lo mejor la bipolaridad, encontramos el estrés, encontramos la timidez, el hecho de que somos hiperkinéticos, encontramos la ansiedad, y podríamos mencionar una serie de cosas más. Que eso es lo que se ve en la superficie. Esto es lo que está en la punta del iceberg que recién mencionábamos. Pero cuando vamos a las raíces de esta planta y nos tratamos de preguntar, pero ¿por qué tengo depresión? ¿Por qué el abuso sexual me ha producido crisis de pánico? ¿Por qué esta timidez? ¿Por qué este ser hiperkinético? ¿Por qué mi bipolaridad? ¿Por qué mis cambios tan grandes de humor, de carácter? ¿Por qué esta irritabilidad, como decía la canción
que se nos expresaba. ¿Por qué este odio? ¿Por qué este rencor? ¿Por qué este enojo con la vida? ¿Por qué esta amargura que llevo dentro? Bueno, cuando miramos la planta ahora en sus raíces, lo que vamos a encontrar que lo que está originando todas esas manifestaciones psicológicas anormales, vamos a encontrar que las causas son el miedo, la culpa y la condenación. Esto es lo que está en el fondo de todo nuestro problema. Esto es lo que está como las causas más profundas que están causando todas estas afecciones psicológicas. Así que si queremos que el amor de Dios realmente sea sanador para nuestras heridas, tenemos que ir a estas causas profundas. En otras palabras, si el amor de Dios no nos sana del miedo, si el amor de Dios no nos sana de la culpa y no nos sana de la condenación, no podremos salir de estas enfermedades que se manifiestan en la superficie, de estas anormalidades que se manifiestan en la superficie, que vuelvo a repetir, puede ser crisis de pánico, puede ser la anorexia, puede ser la depresión, puede ser la angustia, puede ser la irritabilidad, los cambios de ánimo, etcétera, etcétera. Así que el amor de Dios tiene que trabajar en las esferas más profundas de nuestro ser para verdaderamente ser sanado de todas estas afecciones. Usé delante la figura de bajar al subterráneo de nuestro subconsciente. Bueno, tenemos que llevar el amor de Dios hasta el subterráneo. Tenemos que bajar a enfrentar estos miedos, no solos, sino con el amor de Dios. Con el amor de Dios que verdaderamente puede sanar. Repito, a menos que el amor de Dios nos sane del miedo, de la culpa y de la condenación, no podremos poco a poco ir saliendo adelante con todas esas afecciones que vemos y que experimentamos en la superficie de nuestra vida. Ahora, ¿sabe qué es lo terrible de estas tres causas más profundas? Es que detrás de estas causas más profundas, que las estamos resumiendo en tres, el miedo, la culpa y la condenación, subyace la figura de Dios. Y aquí está entonces lo complejo. O sea, el miedo finalmente, si ustedes van a un psicólogo y entonces van a querer tratarse el miedo con que viven, ustedes viven con miedo, el psicólogo probablemente va a empezar a tratar de auscultar a qué cosa le tienen miedo, y a lo mejor aparece la figura paterna. Tuve un papá muy autoritario, o aparece la mamá, o aparece el patrón, que era un patrón dictador, y entonces se fueron formando en nuestra vida miedos a las personas, miedos a las cosas, miedos a las decisiones. Y sin embargo, ¿sabe cuál es el problema que hace más complejo esto? Es que finalmente el miedo está referido a Dios. En última instancia, le tenemos miedo a Dios. Y lo mismo pasa con la culpa y la condenación. Pudiera ser que para tratar la culpa y la condenación, yo me reconcilie con personas, logre perdonar a otro ser que me dañó, etcétera, etcétera, pero de todas maneras la culpa no desaparece porque me siento culpable ante Dios. Y esto es tan terrible, queridos jóvenes, esto es tan terrible porque a veces personas que han sido abusadas y que han sido víctimas de un abuso, de todas maneras se sienten culpables. Y por eso es que muchos que han vivido abusos no los confiesan, sino hasta adultos, incluso algunos hasta cuando ya son ancianos, recién vienen a confesar y la razón por la cual no podían o no se atrevían a denunciar algún abuso era porque sentían culpa a pesar de que eran inocentes y eran víctimas. Se sentían de todas maneras culpables. Y repito, lo peor de la culpa
no es culpable frente a otras personas, sino uno se siente en su fuero interno culpable ante Dios. Y lo mismo con la condenación. Así que lo complejo de estas causas profundas es que en el fondo las tres están referidas a Dios, están apuntadas a la relación con Dios. Entonces, quiero decir algo a propósito de la psicología, que la psicología solo va a poder ayudarnos parcialmente. No digo que no sirva, pero digo que nos va a ayudar solo parcialmente, porque finalmente la psicología no nos puede sanar del miedo a Dios. No nos va a poder sanar del hecho de sentirnos culpables frente a Dios o de sentirnos condenados por Dios. La psicología no va a poder ayudarnos hasta ese punto. Nos podrá ayudar para perder el miedo a las personas, a las decisiones, a las circunstancias de la vida. Podrá ayudarnos, pero será una ayuda parcial y no podrá ser completa. De hecho, ¿sabe lo que hacen los psicólogos en el intento de sanarnos finalmente de estas tres cosas en relación a Dios? Lo que hacen ellos, y estoy hablando de la psicología no cristiana, porque hay psicología cristiana también, pero la no cristiana lo que te va a decir finalmente, porque ellos van a diagnosticar que tu miedo último es a Dios, y van a diagnosticar que tu culpa última es con Dios, y que la condenación que sientes, ese sentimiento de condenación, viene en tu pensamiento, en tu creencia, tú la experimentas como que viene de Dios. Ellos lo que te van a decir, repito, en una psicología no cristiana, te van a decir, deshazte de Dios, olvídate de Dios, deja a un lado a Dios, porque lo que este Dios hace, para lo único que te sirve este Dios es para que lleves una vida cargada de culpa, de miedo y de condenación. Así que Dios no sirve, deshazte de él, deséchalo. Y ese es el consejo que finalmente te va a dar la psicología no cristiana. Así que no podemos esperar una ayuda sanadora completa de la psicología. Por supuesto que sirve, que nos puede ayudar, pero tenemos nosotros una fuente a la cual acudir, tenemos una esperanza bendita a la cual recurrir, que sí nos podrá, nos da la posibilidad, la esperanza de entrar en una relación más profunda y de encontrar verdadera y completa sanidad. El punto número 6. Entonces, el miedo y la culpa y la condenación remiten finalmente a Dios. ¿Ya? Y repito, la psicología no te va a poder sanar de eso, sino parcialmente, y la única posibilidad entonces es venir a Dios y en su amor, en el amor de Dios, encontrar la sanidad completa, porque solo el amor de Dios puede y sana todas nuestras heridas. ¿Ya? Se acabó mi tiempo en esta primera parte y entonces vamos a hacer un pequeño break y continuamos enseguida con el resto de la exposición. Y continuamos, Pastor Rubén. Entonces vamos a compartir desde el inicio. Sí. Continuamos entonces en el nombre del Señor y vamos a repasar, solo mencionar los puntos que ya hemos tocado para mantener desde el 1 en adelante. Entonces hemos dicho, como punto número 1, que según el profeta Isaías, todos los seres humanos estamos afectados por el pecado, tanto física como psicológicamente. ¿Por qué decimos que también psicológicamente? Porque el profeta Isaías dice que toda su cabeza está herida, ¿no?
no solo nuestro cuerpo, sino también nuestra cabeza, y ahí está apuntando entonces a nuestra psiqui. Desde la planta del pie hasta la coronilla, no les queda nada sano, ¿no? La coronilla es la parte superior de nuestra cabeza. Ok. Luego entonces, como punto 2, dijimos que el énfasis de este taller va a ser no conocer los tipos de herida del alma ni las causas, aunque nos referimos a las causas, pero a las causas profundas, solamente a esas, sino que el énfasis de este taller es cómo sanar nuestras heridas. Siguiente, dijimos que la única receta entonces es el amor de Dios. Afirmamos nuevamente en el nombre del Señor Jesús que el amor de Dios es todo suficiente para sanar cualquiera que sean nuestras heridas, cualquiera sea la herida del alma. Sigamos. Pero para que el amor de Dios pueda operar realmente, tenemos que dejar que el amor de Dios opere en las causas profundas de nuestras afecciones psicológicas. No las que están en la superficie, no esas que los demás pueden ver, sino las raíces. Pusimos el ejemplo de una plantita enferma o de un iceberg, ¿no? Y necesitamos buscar no lo que está en la superficie, sino lo que está bajo tierra o bajo el agua, en el caso del iceberg, y dejar que el amor de Dios sane las causas profundas que son las que originan las cosas que se manifiestan en la superficie. Y continuamos. Dijimos que esas causas profundas, las más importantes, son 3, las hemos resumido en 3, el miedo, la culpa y la condenación. Y lo terrible de estas 3 causas profundas, en el número 6, que es donde quedamos, dijimos que el problema con el miedo, la culpa y la condenación es que remiten finalmente a Dios. Que esto es como una especie de caminar por una selva. Uno va despejando las ramas y va descubriendo finalmente cuál es la causa del miedo. ¿A qué le tengo finalmente miedo? Y es a Dios. Estoy hablando de una persona que no tiene a Cristo, ¿no? En general esta es la tragedia que vive, la angustia que sufre, ¿no? Que hay un miedo a Dios, la culpa de la misma manera y la condenación. Y por lo tanto, ¿qué solución me ofrece la psicología no cristiana? Me ofrece como solución que me deshaga de Dios, que me olvide de Dios, creyendo que de esa manera yo voy a quedar libre y por lo tanto todo este peso de miedo, de culpa y de condenación va a desaparecer. Pero ustedes saben que eso no va a solucionar nada. ¿Por qué? Porque Dios sí existe y Dios sí es real. Por mucho que yo lo niegue, el hecho que yo lo niegue no va a hacer que Dios deje de existir o deje de ser real. Yo puedo, por ejemplo, negar a mi papá, ¿no? Si tuve un papá autoritario, un papá que me abusó o qué sé yo podría tomar la determinación de negar a mi papá, pero eso no va a hacer que mi papá deje de existir y tampoco el hecho que yo lo niegue va a llenar el vacío de su ausencia. Así que lo que ofrecería la psicología no cristiana finalmente no es la solución y no te va a poder ayudar. Muy bien. Ahora, fíjense, vamos a entrar al área chica. Resulta que entonces, si esta es la condición de la persona que no conoce al Señor, que no es creyente, a diferencia de ellos, nosotros sí hemos venido a Cristo. Nosotros sí hemos llegado al Señor. Y en el Señor hemos experimentado en algún grado su amor, el amor del Padre, el amor de Dios. No podemos decir que no hemos experimentado nada. Sin embargo, el conflicto es el siguiente. ¿Por qué? Hago esta pregunta. ¿Por qué en nuestro inconsciente, nosotros que somos creyentes, por qué le seguimos teniendo miedo a Dios? No estamos en un taller presencial, porque aquí quizás habría sido bueno conversar este punto, conversarlo entre nosotros, y yo haberles dado la oportunidad de que ustedes pudieran abrirse, y si ustedes realmente se pudieran abrir
sin vergüenza, sin complejos, sin miedos, ustedes a lo mejor tendrían que reconocer, y yo lo estoy afirmando sabiendo lo que digo. Qué tremendo que nosotros que hemos venido a Cristo, que estamos en la fe, que estamos en Cristo, que estamos en la iglesia, subyace en nosotros todavía un miedo a Dios. Seguimos sintiéndonos culpables delante de Dios. Como tenemos culpabilidad, le tenemos miedo a Dios. ¿Por qué pensamos que si compareciéramos delante de Dios hoy, en este momento, por qué tenemos ese sentimiento que lo más probable es que seríamos rechazados por Dios o reprobados por Dios? La respuesta entonces, vamos al punto 7, es porque tenemos una imagen distorsionada de Dios. Y así como he hecho recién una crítica positiva a la psicología, ahora permítanme hacer una crítica a la iglesia, una crítica positiva también. Y no a ustedes, sino especialmente a los predicadores, especialmente a los pastores y a los que enseñamos la palabra, y yo me incluyo entre ellos. Somos responsables de no ser claros, de no tener plena claridad del amor de Dios, y por lo tanto presentamos finalmente con tanta información de la Biblia que muchas veces mal interpretada o mal aplicada, que aunque todos sabemos que Dios es amor, no obstante, con este enredo de verdades y con esta mezcla de cosas, hoy día se predica una mezcla entre la gracia y la ley, y de tal manera se produce una confusión que el amor de Dios finalmente se nos termina desfigurando. Y aun cuando estamos en Cristo y estamos en la iglesia, nos sigue persiguiendo la duda de si Dios me amará verdaderamente, si Dios me amará realmente sin condiciones, si yo realmente estaré en paz con Él, o que esto depende de mi comportamiento diario, y cuando mi comportamiento diario no es como el Señor lo enseña en su palabra, entonces la imagen de Dios aparece un Dios severo, un Dios que tiene ira, un Dios que está enojado conmigo, un Dios que me castiga. Entonces quiero explicar cómo lo que estoy tratando ahora, entré al área chica, es por qué nosotros que estamos en Cristo, por qué seguimos todavía esclavos del miedo, de la culpa y de la condenación. Y en esto entonces no estoy haciendo los responsables a ustedes, sino verdaderamente, incluyéndome yo, hago responsable a esta mezcla de verdades que hacemos hoy día los predicadores con la Biblia. Usted sabe que con la Biblia se puede decir cualquier cosa, demostrar cualquier cosa y afirmar cualquier cosa. Entonces quiero que veamos un texto que está aquí puesto, ¿no es cierto? Mire cómo la imagen que tengamos de Dios explica mucho de nuestra conducta. Entonces dice, esto está tomado de la parábola de los talentos. Les muestro un poquito el contexto. Dice que es una parábola. El Señor llamó a su siervo y le entregó sus bienes para que los trabajaran mientras él iba y volvía en un viaje largo, y a uno le entregó 5 talentos, a otro 2 y a otro le entregó 1. Y cuando regresó de ese viaje, le pidió cuenta a su siervo. Pero esto es lo que respondió el que recibió 1 talento. Dice, pero llegado también el que había recibido 1 talento, miren lo que le dice al Señor de la parábola. Señor, te conocía que eres hombre duro. Ahí está subrayada la expresión duro. Te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual
tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Noten ahí la relación entre la imagen que tiene este siervo, la imagen que tiene de su Señor y el efecto que produce en su vida. ¿Cuál es la imagen que tenía? Que su Señor era un hombre duro. ¿Y qué le provocaba esa imagen de su Señor como un hombre duro? Dice, eso me produjo miedo y en lugar de trabajar mi talento, preferí esconderlo en tierra. Tremendo. Entonces, por eso, como tenemos una imagen distorsionada de Dios, y aquí les voy a dejar un tremendo desafío a ustedes jóvenes que me están escuchando, como tenemos una imagen distorsionada de Dios, entonces persisten nuestros miedos, nuestras culpas y nuestras condenaciones. Siguiente. Entonces, ¿dónde está el desafío? Y esto te lo digo de parte de Dios y en el nombre del Señor Jesús, y espero estar diciéndotelo con la unción del Espíritu Santo. Dios te ama con un amor perfecto. Dios te ama con un amor perfecto. Mire el texto que hemos puesto allí. Primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor. Ahí reemplaza la palabra temor por miedo. En el amor no hay miedo, sino que el perfecto amor echa fuera el miedo. ¿Te fijas? O sea, a menos que yo llegue a entender que Dios me ama con un amor perfecto, el miedo no desaparecerá. Y si el miedo no desaparece, yo sigo viviendo con miedo, con este miedo finalmente a Dios, entonces yo voy a seguir vulnerable a las afecciones psicológicas. Seguirán mis demonios mentales persiguiéndome. Pero aquí el texto dice que en el perfecto amor no hay miedo, porque el perfecto amor echa fuera el miedo. ¿Y qué problema hay con el miedo? Que el miedo lleva en sí castigo. O sea, todo el que le tiene miedo a Dios, le tiene miedo porque tiene la imagen de un Dios castigador. El miedo lleva en sí la idea de castigo. ¿Por qué le tengo miedo a Dios? ¿Miedo de qué? De que Él me castigue. Entonces, fíjate cómo termina el texto. Dice, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. De manera que si te descubren esta tarde, a la luz de lo que te estoy compartiendo, que tú todavía, aunque eres cristiano, todavía le tienes miedo a Dios, todavía le tienes miedo a tu Padre Celestial, es porque entonces no has sido perfeccionado en el amor. No has llegado a experimentar que Dios te ama con un amor perfecto. ¿Qué quiero decir cuando digo que Él nos ama con un amor perfecto? A ver si me puedes seguir en esto. Mira qué lindo lo que te voy a decir. Que Dios nos ame con un amor perfecto significa que no hay nada bueno que yo pueda hacer que aumente su amor por mí. Y que no hay nada malo que yo pueda hacer que disminuya su amor por mí. Lo repito. El hecho de que Dios nos ama con un amor perfecto significa que no hay nada bueno que yo pueda hacer hoy, mañana y los próximos días. No hay nada bueno que yo haga que pueda hacer que su amor, que el amor de Dios por mí aumente. De la misma manera, no hay nada malo que yo pueda hacer que vaya a disminuir su amor por mí. Porque Él me ama con un amor perfecto. Entonces, quiero decirte lo siguiente, Él te ama por causa de Cristo y no por tu conducta. Tu conducta no altera para nada el amor de Dios por ti, porque Él te ama por causa de Cristo.
Y por lo tanto, el amor de Dios es inalterable. El amor de Dios es incondicional para nosotros. Pero como a veces la teología o la enseñanza de la palabra de Dios nos hace creer que dependiendo de cómo es nuestra conducta, entonces Dios está contento o está enojado, y tenemos entonces una imagen distorsionada de Dios, finalmente no podemos experimentar que Dios nos ama con un amor perfecto. Dios ya decidió amarnos y ya nos amó con un amor perfecto, y eso lo hizo no porque tú todo lo que haces es bueno, no porque tú no tienes pecados, porque los tienes, porque somos imperfectos, pero Él nos ama por causa de Cristo y no por causa de nuestra conducta. Así que el desafío que te dejo es que es urgente, que tenemos que ir a la Biblia, que tenemos que ir a la Escritura y descubrir el verdadero rostro de nuestro Padre Celestial. Él dice, si ustedes, les dice a los padres de la tierra, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más yo que no soy padre malo? Dios es Padre bueno. ¿Cuánto más yo daré el Espíritu Santo o buenas cosas a los que me pidan? Y él hace una comparación, que él dice que nosotros los padres humanos somos padres malos, pero él es Padre bueno. Dios ya no tiene más, nunca más tiene enojo contigo. Eres su hijo. Eres su hijo. Y Él te ama con un amor perfecto, que no cambia con las condiciones del clima, ni cambia con el comportamiento tuyo. ¿Cómo necesitamos conocer este amor perfecto? ¿Y por qué sentimos culpa? Enseguida cambiamos. Sigamos con las otras dos causas profundas. Ya hablamos del miedo. ¿Por qué seguimos con culpa y con condenación? Las causas 2 y 3 que mencionamos. ¿Por qué seguimos con culpa y con condenación? Porque no tenemos una clara y plena revelación de su perdón. Ahora sí, la siguiente. Repito, ¿por qué? ¿Por qué tenemos culpa y condenación todavía? ¿Por qué no podemos venir a Dios con alegría como un niño viene a su papá? Porque no tenemos una clara y plena revelación de su perdón. Y ahora voy a afirmar entonces que no solo Dios nos ama con un amor perfecto, sino, mira, escucha esta buena noticia. Dios nos perdonó con un perdón perfecto. Dios nos perdonó con un perdón perfecto. Y Dios te perdonó en Cristo. Y por eso que el perdón que te dio en Cristo es un perdón perfecto. Porque cuando Cristo murió, murió por tus pecados. ¿Y por cuáles pecados murió cuando Él murió por ti? Por todos tus pecados. Los pasados, los presentes y los pecados futuros. Cuando Él murió por ti, todos tus pecados eran futuros. Tú no habías nacido cuando Él murió por ti. Y cuando Él murió, murió por tus pecados. Y por lo tanto murió por todos tus pecados. Repito, tus pecados pasados, los pecados presentes y los pecados futuros. Su perdón es un perdón perfecto. Y aquí tendríamos que estar horas y horas con la Escritura, con la Biblia, para comprobar estas cosas, pero solo demuestra. Les pongo este versículo que está ahí. Está en Hebreos capítulo 10, los versículos 12 al 18. Y mira qué lindo, dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, pecados en plural, por todos tus pecados, Cristo ofreció una sola vez y para siempre. No necesita estar muriendo otra vez, no necesita estar muriendo varias veces. No, una sola vez murió y para siempre
por todos tus pecados. Y cuando hizo eso, se sentó a la diestra de Dios y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Mira lo que sigue diciendo el escritor, porque con una sola ofrenda, la que él ofreció en la cruz, aquí está la buena noticia, con una sola ofrenda te hizo perfecto para siempre. Aleluya. Recibe esta buena noticia. Recibe este perdón completo y perfecto. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Es una ofrenda perfecta que otorga perdón completo, definitivo, una vez y para siempre. Joven, estás perdonado. Dios te ha perdonado. Te ama con amor perfecto y te ha perdonado con un perdón perfecto. No lo estoy diciendo yo, lo estamos leyendo aquí. Y fíjate, sigo leyendo. Y dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. O sea, el escritor va a citar ahora lo que el testimonio del Espíritu Santo para confirmar esto. Y dice, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, fíjate lo que añade el Espíritu Santo dando testimonio de esta verdad que te estoy compartiendo. ¿Qué es lo que añade? Que Dios dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y nunca más, dice Dios, te dice Dios en esta tarde, nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. ¿Por qué nunca más se acordará? Porque con una sola ofrenda te hizo perfecto, hizo perdón completo, hizo remisión de todos tus pecados. Y por lo tanto, mira qué promesa, nunca más me acordaré. Dios jamás te sacará en cara tus pecados. Dios jamás te sacará en cara tu pasado, ni tu presente, ni tu futuro. No se acordará de tus pecados y transgresiones. Y termina diciendo el escritor a los hebreos, dice, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Porque si los pecados están remitidos, porque si los pecados están expiados por la muerte de Cristo y por la sangre de Cristo, ya no hay más ofrenda por el pecado. No se necesita una segunda ofrenda, una tercera ofrenda. Qué maravilloso. Siguiente. Otra cita, reitero el punto 9, Dios nos perdonó con un perdón perfecto. Y ahora miremos la última escritura, y con esto vamos a estar terminando. Ahora una escritura del apóstol Pablo, cuando escribe en su carta a los romanos. Dice, más al que no obra, el que no tiene obras, ¿ya? Vamos a decir así, este que no tiene la conducta intachable, este que no es perfecto en su comportamiento como cristiano, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Si has creído en el Señor Jesucristo, tu fe se te cuenta como justicia. La única obra que nosotros podemos hacer es creer. Y cuando hemos creído en el Señor Jesús, esa fe nos es contada por justicia. Y el escritor, en este caso Pablo, dice como también David habla de la bienaventuranza, habla de la felicidad del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Dios te regala una justicia, su justicia, sin considerar tus obras, sin considerar tu conducta, tu comportamiento. Diciendo, esto es lo que dijo David, y esto lo dijo en un salmo, dice, bienaventurados, felices, aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Ese eres tú.
Debes vivir alegre, debes vivir contento, debes levantarte cada mañana dando gracias de que eres un perdonado. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. ¿Con qué son cubiertos tus pecados? Con la preciosa y bendita sangre de Cristo. Fíjate cómo termina por tercera vez la palabra bienaventurado. Bienaventurado el varón, y esto incluye a las mujeres, a las señoritas. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Aquí está la sanidad de la culpa. Dios no te inculpa de pecado. Dios no te culpa de pecado. Dios no tiene queja. Dios no tiene rencor contra ti. ¿Por qué? Repito, no porque tu conducta es intachable, no porque te portas bien todos los días, no, por la obra de Cristo, por la sangre de Cristo, por la ofrenda de Cristo, por el sacrificio de Cristo. Él ya no te inculpa de pecado. ¿Te imaginas cómo sería nuestra vida cristiana si pudiéramos experimentar este amor perfecto y este perdón perfecto? Viviríamos alegres, sabiendo que estamos en paz con Dios, que Dios es mi Padre. No dudaríamos de su amor, ni le tendríamos miedo, y desaparecería toda condenación. Último punto, conclusión. Les dije que no le iba a ofrecer soluciones mágicas ni fáciles, pero les voy a dejar este desafío. Por lo menos dejo delante de ustedes un camino de esperanza. ¿Cuál es la conclusión? En una revelación clara y plena de su amor y perdón perfectos, porque su amor y su perdón son perfectos para nosotros. Solo en una revelación clara y plena de su amor y perdón perfecto encontraremos sanidad para las heridas del alma. Estimados jóvenes, espero haberlos alentado, estimulado, desafiado a que se relacionen con Dios y aprendan a conocerlo como verdaderamente Él es, hasta experimentar su amor y su perdón que son perfectos para ti, porque solo en ese amor y en ese perdón perfecto encontrarás la sanidad del miedo, de la culpa, de la condenación, y eso te traerá sanidad a tu psiques, y en el nombre de Jesús y por la palabra tendrá que irse la depresión, tendrá que irse las heridas del abuso, la irritabilidad, la angustia, las crisis de pánico. Tendrán que irse en el nombre de Jesús por la palabra sanadora, por el aceite de la palabra y por el aceite del Espíritu Santo. Tendrán que irse todas esas afecciones, porque el amor de Dios es todo suficiente para sanar cualquier herida del alma. En el nombre de Jesús, te bendigo con esta palabra, te animo a no huir de Dios, sino a acercarte a Dios para conocerlo como lo que es, tu Padre bueno, que te ama y que te ha perdonado con un amor, con un perdón eterno y definitivo. Amén. Amén. Así es. Ese es el amor de Dios que sana toda herida, como nos compartía nuestro pastor Rubén. Damos gracias al Señor por cada uno de los conectados. Hay heridas profundas, ¿cierto? Como él nos compartía, es como compartía nuestro pastor en todo el taller. Hay hermanos nuestros, psicólogos, que trabajan con la psicología cristiana. Nos pueden mostrar las causas a veces, pero
¿quién las puede sanar perfectamente? Es el poder del Señor, de su amor, como han sido sanados nuestros hermanos por siglos, nuestros hermanos en Cristo por siglos, y seguirán siendo sanados por ese amor. Gracias a la cruz del Señor, sus heridas, ¿cierto? Podemos ser sanados nosotros. Amén. Así que este momento es de pregunta, tenemos unos 10, 15 minutitos de pregunta, así que si tú puedes levantar tu mano virtual o escribir en el chat. O escribir en el... O si es muy personal, también les invitamos a escribir al chat, al WhatsApp de Isaac. Nosotros acá guardamos silencio total de quien quiera hacer alguna pregunta un poco más personal, un poco más íntima, y para que el pastor nos ayude a responderla. Así que gracias a nuestro pastor Rubén por compartirnos el mensaje. Acá nuestra hermana Martina Carolina de Puerto Aysén dice que llena su corazón de gozo y nuevas fuerzas. Amén. La hermana Rosario también de Santa Inés. Muy linda la palabra, dice pastor. Nuestro hermano de Villa Soldati, Buenos Aires. Gracias por la palabra, pastor. Dios le siga bendiciendo a cada uno. Bendiciones también a Bastián, que se conectó, que se estaba conectando. A la Noé también, nuestra amiga Noé. Aquí veo una mano levantada de Génesis y Mati. Y la Mati. Así que, mi hermana Génesis, hay micrófono abierto para la pregunta. Sí, yo voy a hacer la pregunta. Yo soy la Génesis, la Mati no. Bueno, estuvo maravilloso el estudio. Estuve tomando apunte, la verdad que me gustó muchísimo. Yo sé que la Mati piensa lo mismo, ella es más reservada. Y tengo una consulta que la verdad no sé muy bien cómo explicarla, pero mi duda es como el enemigo, sabemos que existe, ¿cierto? Sabemos que es real, sabemos que está Satanás y mi duda es como si él puede como llegar a confundirnos. A ver, yo siento, y creo que como mucho, he tenido encuentros muy íntimos con Dios y en esos encuentros yo he sentido una paz, yo he sentido una revelación, como usted decía, de que Él me dice que me perdona. Y yo siento una paz, una tranquilidad que es inexplicable. En el momento es como un instante que no puedo explicar con palabras. Y yo siento que es Dios que me dice, sí, hija, te perdono. Pero me ha pasado que después, al tiempo después, como que vuelvo con ese sentimiento de culpa. Y yo digo, pero ¿por qué? Si yo siento que Dios me perdonó, o sea, yo tuve ese encuentro, que quizás no fue a la primera en donde yo sentí el perdón, pero yo ya me siento perdonada. Y mi duda es si puede ser ese el enemigo el que trata de confundirme. Es como Muy decir, buena. ¿el enemigo me quiere hacer sentir culpa o en verdad no estoy perdonada? Es como no sé. Sí. Es que mira, Génesis, tú dices, en un encuentro con Dios, yo sentí que Él me perdonó. Y después viene Satanás y te hace sentir que no estás perdonada, pero te estás, a ver si te das cuenta, te estás basando en el sentimiento para saber si Dios te perdonó o no te perdonó. La fe tiene que basarse en la palabra de Dios, no en los sentimientos. Por eso que yo les traté de mostrar la escritura a ustedes para decirle que si la escritura dice lo que dice, entonces es verdad. Lo sienta o no lo sienta, porque te vas a levantar un día con el pie izquierdo y no sientes nada, pero porque no sientes nada, la palabra de Dios no es verdad lo que dice. Por supuesto, la palabra sigue siendo la verdad, y si dice lo que dice, mi fe solo se puede basar en la palabra de Dios. Ese es todo el fundamento de tu fe, la palabra de Dios. Yo estoy perdonado. Cada mañana me puedo levantar declarando que soy un perdonado, que estoy perdonado porque la Biblia lo dice, no porque me siento perdonado. Mejor si me siento perdonado, más lindo todavía, pero si no me siento perdonado, yo voy a seguir creyendo la palabra de Dios y no le voy a creer a Satanás porque él viene por el lado de los sentimientos para hacernos dudar de la palabra. Entonces,
no es aquí no es el que manda, no es el sentimiento, sino la palabra. ¿A quién le creo? ¿A la palabra de Dios o a mi sentimiento? Así que cuando siento que estoy perdonado, gloria a Dios, dice, si alguno está alegre, cante alabanza, pero si otro día no me siento así, la palabra de Dios es la que sigue mandando y yo me sigo declarando perdonado. ¿Ya? Y eso es lo que finalmente le da estabilidad a nuestra vida, ¿no? Y sanidad. Ya, sí, Muy buena entiendo. pregunta, muy buena pregunta. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias. Que esté muy bien. Gracias, Génesis. Una pregunta muy representativa de todos nosotros, ¿cierto? Sí. Cuando no nos sentimos perdonados, nos sentimos perdonados. Cuando no hemos derramado al Señor, confesamos nuestros pecados, ¿cierto? Me acordaba también de Jesús cuando está en el desierto ahí con la palabra, le decía al enemigo que no era cierto lo que él estaba diciendo. Claro, y el enemigo es experto en recordar pecado perdonado por el Señor, el acusador del enemigo. Así que gracias, Génesis, Sí. y es una consulta que a muchos nos representa. Así que gracias, Génesis, Dios te bendiga, y a Mati también ahí. Nos quedan todavía unos 10 minutitos de preguntas, así que si alguien quiere hacer una consulta ahora en el momento, Anímense, sin vergüenza. o compartir la parte que el Señor le bendijo, el momento que habló en su vida también, tenemos tiempo. Bienvenidos también los hermanos que se han ido conectando. Sí. Pili. Pili. Sí, pastor, tengo una pregunta en relación a la misma pregunta que hizo Génesis. Ya. Pero en torno a las emociones, porque el otro día estuve escuchando a un pastor igual, y muchas veces igual uno sabe que la palabra de Dios es la que prima sobre todo y la que tiene el poder para transformar nuestras mentes y nuestra vida por medio del Espíritu Santo. Pero también el pastor hablaba ahí de las emociones, recuerdo yo. Y porque a veces siento que se malinterpreta también ese tema y a veces pasa que las emociones como cristianos a veces las tomamos como algo negativo y también si Dios nos dio como el valor de tener emociones o quizás sentimientos, también son permitidos por el Señor. Entonces, solamente para que usted pueda aclarar mejor esa parte acerca de nuestras emociones. Muy bien, muy buena pregunta. Excelente las preguntas que han hecho. Claro, Dios nos creó con emociones, por lo tanto, como dice Pilar, no podemos satanizar las emociones. No. Dios nos creó con voluntad, con intelecto y con emociones. Por lo tanto, las emociones tienen su lugar y no podemos satanizarlas ni despreciarlas. El punto es el siguiente. Cuando la emoción viene para hacerme dudar de la verdad de Dios, de la palabra de Dios, entonces no viene de Satanás esa emoción. Entonces el que está detrás de esa emoción es el diablo. ¿Por qué? Porque me está haciendo dudar del perdón de Dios o del amor de Dios. Pero cuando la emoción se manifiesta como porque yo estoy creyendo la palabra, ¿no? Y ese creer la palabra viene acompañado de emociones, y entonces yo salto de alegría, y entonces yo lloro de emoción, y me lleno de felicidad. Bueno, esa emoción es del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque está producida por la fe en la palabra. Yo estoy creyendo la palabra y entonces mis emociones vienen a acompañar ese acto de fe. Entonces, dependiendo de qué me quiere producir la emoción, si me quiere producir duda de la palabra o viene a alegrarse por la palabra, entonces yo puedo discernir si una emoción detrás de ella está Satanás o está el Espíritu Santo. Pero por supuesto que las emociones tienen su lugar y bendito sea cuando ellas se manifiestan. Pero se tienen que manifestar nuestras emociones para confirmar la palabra, ¿no? Como confirmación de la palabra. Así que cuando tú lloras
porque se te vino el mundo encima o se te vino el mundo abajo y dejaste de creer en la palabra, y entonces el llanto obedece a una expresión de tu desánimo, de tu derrota, de tu desconfianza, de tu duda. Bueno, no es es una emoción negativa que te va a producir daño. Pero cuando el llanto es porque estoy creyendo en el perdón del Señor, porque estoy creyendo en lo que dice su palabra, entonces es una emoción que está en el lugar correcto. Pero no se olviden, tanto en la pregunta de Génesis como en la de Pilar, la fe solo puede estar basada en la palabra, no puede estar basada ni en los sentimientos ni en las emociones. Solo en la palabra de Dios. Gracias, Pilar. Muy buena pregunta. Gracias, Pilarcita. Pastor, mire, acá nos llega una pregunta por interno. ¿Ok? Y nos dice, el pecado de usar palabras de destrucción contra un hermano en la fe puede terminar con el amor de Dios con el amor que Dios les ha entregado, hablando de cualquier tipo, relación, familia, amistad. A lo que voy, ¿el pecado puede llevar a terminar con el amor? ¿Puedes leerla de nuevo, por favor? A ver si Sí. capto mejor. El pecado de usar palabras de destrucción contra un hermano en la fe Ya. puede terminar con el amor que Dios les ha entregado. Entre amistades, familia. Claro. Sí, estoy procurando entender la pregunta. Claro. En un sentido sí y en otro sentido no, la respuesta, porque el amor de Dios no cambia, el amor de Dios por las personas no cambia, como hemos dicho ya, ¿no? Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si yo soy una persona que ya ha sido justificada por la fe, tengo paz para con Dios y eso no puede cambiarlo nadie. Ahora, ¿por qué sí puede destruirlo? Porque en la medida en que nosotros, en vez de usar las palabras de la fe, usamos palabras de destrucción, de odio, de descalificación, de condenación, de culparnos unos a otros, claro, podemos provocar división entre nosotros, pero eso no altera el amor de Dios. Y claro, va a romper la comunión, porque al final, ¿qué es lo que vivimos? Vivimos lo que creemos, ¿ya? Y si nosotros creemos, tenemos que hablar las palabras de la fe y no las palabras de destrucción. Así que claro, puede llegar a ocurrir aun cuando Dios jamás ha alterado su amor por ninguno de ellos y sin embargo ellos terminarán peleándose entre ellos. Ok. Y puede Gracias. ocurrir. Muchas gracias, Pastor. Ya, síganos escribiendo las preguntas al WhatsApp, ahí los estamos esperando. ¿Ya? O alguien que esté, la pueda preguntar así como Pilar y Génesis. Quizás siguiendo con la última pregunta, a mí lo que los demás, porque los demás puede que usen contra mí palabras de destrucción o palabras negativas, pero no van a tener ningún efecto sobre mí mientras yo no deje de creer lo que la palabra dice. Entonces, ¿cuándo van a empezar a dañarme las palabras de otro? Cuando yo empiece a creer más a esas palabras que a la palabra de Dios. Claro, entonces en ese caso me van a empezar a destruir, porque es lo que tú crees, lo que determina lo que vas a vivir. Así que las palabras de destrucción dichas por otros hacia nosotros tienen que resbalarnos, porque nosotros estamos plantados en la palabra de Dios. Por eso el desafío, jóvenes, es métanse en las Escrituras, métanse a conocer su Biblia de tapa a tapa, porque tienen que tener fundamento en la palabra de Dios. Las otras cosas van y vienen, las otras cosas están y no están, aparecen y desaparecen. No podemos fundar nuestra vida en las cosas movibles. Tenemos que tener un fundamento inconmovible de nuestra fe, que es la palabra de Dios. Ya. Mire, me llega otra pregunta, Pastor. ¿Ya? Dice,
Mis padres me abandonaron cuando era bebé. Luego, cuando crecí, me recuperaron. Cuando acepté al Señor, me prohibían ir a la iglesia y todo eso yo siento que los perdoné. Mi duda es, si no perdonamos al prójimo, ¿afecta el perdón perfecto de Dios? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. En la medida en que nosotros experimentamos el perdón de Dios, que dijimos que era un perdón perfecto, ¿no es cierto? En la medida en que yo experimento ese perdón perfecto del Señor y realmente me sé perdonado y vivo como un perdonado, yo soltaré perdón a todo el que me haya ofendido, ¿no? De manera natural, yo voy a soltar perdón, porque si Dios me perdonó a mí, ¿quién sería yo para no perdonar a otro? Entonces, el fruto natural de un perdonado por Dios es precisamente perdonar a los demás, ¿no? Porque eso no es una obligación, sino que es algo que sale de suyo propio, es algo que sale como fruto natural, ¿no? Porque ¿qué razón tendría yo para no perdonar a alguien si Dios me ha perdonado como Él me perdonó a mí? Entonces, va a brotar. El tema sería que si yo no he experimentado el perdón perfecto de Dios, entonces es probable que yo me cuesta perdonar a otros. Entonces, ¿qué aconsejaría yo a una persona que no puede perdonar a otra? Que se adentre, que investigue cómo Dios te perdonó a ti. Porque cuando sepas verdaderamente cómo Él te perdonó a ti, no te costará nada perdonar a otros. Tenemos el perdón mayor, ¿cómo no vamos a ser capaces de perdonar algo menor? Ok, gracias, pastor. ¿Alguna otra pregunta, chicos, de los que están conectados? Bueno, pastor, quería preguntarle, a veces nos cuesta ligar un poquito el tema que usted nos compartía cuando las circunstancias no son de amistades, sino que, por ejemplo, el dolor o nuestra alma está herida por accidentes de la vida. En este tiempo de la pandemia, muchos papás han muerto, abuelitos, hijos, papás, mamás, hermanos, tíos. Entonces, ¿cómo podemos asociar lo que usted nos compartía a esta herida que a lo mejor no quisimos que se provocara, pero se provocó? Tal vez nuestra pregunta es, yo entiendo el tema que usted compartió, pero me gustaría que a lo mejor nos ayudara en cuanto a veces hay preguntas, me trato de poner en el lugar de esas personas, Sí. y hoy día hay preguntas de ¿por qué Dios se lo llevó? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué estoy enferma? ¿Por qué estoy...? Sí. Y una variedad de cosas. Sí. Estos días, al igual que ustedes, por Facebook, me llegan los avisos de quién está de cumpleaños, ¿no? Me imagino que a ustedes también le hace eso, entonces a uno le recuerda el Facebook y uno aprovecha a saludarlo. Y estos días yo saludé a una hermana que ya partió con el Señor. ¿Y saben por qué la saludé? Porque ella no está muerta, ella está viva. ¿Captan la idea? Entonces, claro, ella no va a recibir mi saludo, pero yo la saludé y le dije, feliz día, estimada hermana, pronto nos veremos. Ese fue mi saludo. Entonces, fíjate cómo hay que aplicar la fe. Los muertos, nuestros muertos, no están muertos. Claro, sentimos dolor porque están ausentes momentáneamente, se ausentaron de nosotros. O sea, yo ya no lo veo como lo veía todos los días, pero fíjate cómo podemos encontrar consuelo y esperanza en la verdad de la palabra. Entonces, claro, él está ausente momentáneamente, ya no está desayunando conmigo, no está durmiendo en la cama que tenía en la misma casa y todo, pero pronto nos reuniremos, pronto nos volveremos a ver, ¿no? Nuestra esperanza está en que el Señor regresa
y con Jesús, dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, Jesús traerá con él a los que durmieron en él. Así que nosotros despedimos a nuestros muertos con un hasta pronto. Hasta pronto. Es una separación momentánea. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué uno parte cuando parte y por qué no parte antes o por qué no parte después? Bueno, eso está en la soberanía de Dios. Pero nosotros, como dice Pablo, no tenemos por qué entristecernos como los que no tienen esperanza. Entonces yo creo que tenemos que, ante los hechos que ocurren, que no son de nuestro agrado o que nos hacen sufrir, tenemos que aplicar la verdad de la palabra, encontrar consuelo en ella y, por supuesto, no hay más que resignarnos sabiendo que es una etapa momentánea. Y eso apliquémoslo no solo al papá que se nos va cuando tiene más de 80 años, sino si ocurriera con un hermanito de 10 años, ¿no es cierto?, que parece más terrible y más doloroso todavía. Sin embargo, tenemos que aplicar esta verdad. Nuestros muertos no los despedimos hasta nunca o hasta siempre, sino que los despedimos hasta pronto, ¿no? Y seguimos pensando en ellos como personas que existen, que no están muertas, porque el Señor dijo duermen hasta que sean despertados en la resurrección. En eso encontramos consuelo y esperanza. Gracias, pastor. Ya estamos terminando la sección de preguntas. No tengo más preguntas internas. Tampoco veo en el chat. No sé si hay una última pregunta de alguna persona de los que están conectados, sino para que ya estemos terminando el taller. Mana Solans, ¿puedo ¿Sí? hacer una pregunta al Por supuesto. pastor Sí. de lo que piensa con relación cuando uno perdona a las personas que le han hecho daño? Eso no significa que piensa él, si es así o no, que nosotros después de haber perdonado a esa persona, convivir con ella no significa que yo voy a estar haciendo nuevamente una relación, sino que ¿qué piensa él? Si está bien que después de haber perdonado a la persona, ya uno se queda tranquila, en paz con él y con Dios, con la persona, pero eso no significa que uno vaya a entablar nuevamente una relación, porque no nace de nuevo el querer estar con esa persona, ¿no? Entonces quisiera preguntarle al pastor qué piensa él con relación a eso. ¿Qué dice la Escritura cuando nosotros perdonamos? Si nos alejamos de la persona, ¿eso está bien o no? Sí, hermana Yasna, yo creo que eso se tiene que aconsejar pastoralmente, porque usted está presentando ahí una situación, me imagino que estamos hablando de una reconciliación matrimonial, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso habría que orientarlo pastoralmente, porque no basta un solo lado. O sea, hay un lado que perdona, pero habría que ver en qué situación está la otra persona. Entonces, creo que es difícil responder algo concreto a esa pregunta, porque, repito, es algo que tendría que hacerse bajo la orientación pastoral, ¿ya? Porque cada caso es un caso distinto. Ya. Pero como principio general, hermana Yasna, usted va a encontrar gracia y fuerza para ver hasta dónde alcanza su perdón solo en la medida en que usted haya experimentado los alcances del perdón de Dios con usted, ¿no? Ya. Solo en la medida en que uno ha llegado a comprender, vamos a decir así, la estatura del perdón con que Dios me ha perdonado, eso va a determinar hasta dónde mi perdón puede alcanzar a otro, porque nuestro perdón nunca pareciera que es perfecto, pero el perdón de Dios sí es perfecto. Entonces yo tengo que experimentar ese perdón perfecto de Dios para encontrar las fuerzas y la gracia para hacer extensivo mi perdón a otros. Eso como general, pero en lo particular, esa decisión que usted pregunta en forma particular, yo creo que requiere ser respondida con la orientación de sus pastores, ¿eh? Ya. Porque cada caso es distinto.
Sí, pero por ejemplo, yo me refería, por ejemplo, en mi caso, mis papás a mí me dejaron, yo soy adoptada, ¿sí? Entonces me crié una familia que me ¿Ya? adoptó a mí y mis papás me dejaron a los 3 meses. Por ejemplo, yo ya practiqué el perdón después de mucho trabajo, mucho tiempo, porque eso es un proceso grande cuando uno madura y vienen estos sentimientos de por qué a uno la dejaron abandonada. El Sí. sentimiento o viene el proceso del abandono. Ujú. Entonces, yo los perdoné a ellos, pero a veces hay personas que dicen, pero no sienten la necesidad, por ejemplo, de buscarlos a ellos, no sientes que no siento la necesidad y como que a veces eso me queda pensando, ¿estará bien o estará mal? Porque yo los perdoné, Ujú. pero no siento esa necesidad de convivir con ellos, de querer entablar una relación porque no siento, no, Claro, no creo que tenga que hacerlo. No sé si me explico, no creo que sí, tenga que hacerlo. Entonces, en sí. ese, cuando hay personas que me preguntan, pero no tienes la necesidad de buscarlo, de preguntarle, no sé, de convivir o entablar una relación, es que no la siento. Y eso a veces me hace sentir, ¿estará bien o estará mal? Dentro de lo que dice Dios en el ámbito del perdón, Sí, ¿tendré que buscarlo o dejar? Porque yo los perdoné. sí. Quizá lo que te podría ayudar, Yanna, es que, por decirlo así, tú amas a tus papás, que son las personas que te adoptaron. Por lo Claro, tanto, esos son tus papás y a esos los amas como a tus papás. exacto, Entonces, a los hermanos en Cristo, yo los amo en la calidad de que con el otro yo soy hermano en Cristo. Pero también tengo a mi prójimo, que no es mi hermano en Cristo, pero es mi prójimo. Y a ese le tengo que dar la medida de amor que le corresponde a mi prójimo, que no es el mismo amor que le tengo a mi hermano, porque con mi hermano comparto la fe, con mi prójimo comparto, qué sé yo, el territorio, la creación. Y por lo tanto ahí es otra medida. Y todavía hay una tercera medida o una cuarta medida que es amar al enemigo. ¿Ya? Entonces, si yo ubico a esa otra persona como mi enemigo, yo todavía la tengo que amar, pero a ese le corresponde la medida de amor como mi enemigo, que la escritura también dice cómo lo tengo que amar. Entonces no tiene por qué ser el amor exactamente igual de unos con otros. Entonces el Señor te tiene que ir guiando cuál es la medida de amor que les tienes que dar a aquellos que fueron tus padres biológicos, pero que en definitiva no fueron tus papás, ¿no? Y ese amor ya está asignado a los que tú reconoces como tus padres. Por lo tanto, no sería justo que alguien te pida que los reconozcas como tus papás a aquellos solo por el hecho de que fueron tus padres biológicos. Pero hay una medida de amor que sí les puedes dar a ellos, que el Señor te tendrá que enseñar y guiar a manifestárselo. Ya, sí, me quedó más claro y creo que en alguna parte lo leí en la palabra, lo que dice usted, en la medida de amor que nosotros entregamos en la que a nosotros nos han dado. Entonces eso me tranquiliza, me deja porque en el Sí, fondo no hubieron lazos, no hubo cariño. Entonces yo los conocí, pero nunca ha sido una relación para crear lazos ni amistad ni nada de eso, como padre o como madre. claro, Entonces yo leí, me acuerdo una vez, y quizás no lo interpreté como me lo dijo ahora usted, que amar en la medida de que nosotros nos entregan ese cariño, nosotros amar en esa medida. Así que claro, me queda claro. Gracias, sí, pastor. muy bien. Pero que nadie te exija que los tengas que amar a ellos como ama a tus papás, a los que verdaderamente reconoces como padres. Esa Claro, medida ya no corresponde, pero sí te corresponde amarlo en alguna de otras de las medidas. Y también depende de la actitud de los papás, porque si ellos no están interesados en ti, es difícil construir una relación. es que, claro, eso es lo que yo contesto siempre. Tú tienes que hacer, digamos, tu parte, porque tú no puedes actuar dependiendo de la actuación de ellos. Yo creo que Claro, también. Tú tienes que actuar en respuesta al Señor y no a lo de ellos, pero obviamente que la relación se hace entre dos partes, no existe una relación entre una sola parte. Si no hay claro, correspondencia, bueno, eh, en cuanto dependa de ti, estar en paz, pero nada más. exacto, exacto. Muchas gracias, pastor. Amén.
Amén. Fin. ¿Estamos listos? Gracias, pastor. Solamente aquí leer algunos chats que nos han puesto. Rosario Muñoz dice, yo me acuerdo de una palabra que decía Jesús, les decía a los discípulos que oren unos por otros, que si en un momento estamos tristes, le pidamos al Señor en su nombre alegría. También ahí nuestra hermana Pilar dice, vivamos lo que creemos. Qué profundo. Amén. Así que damos gracias, pastor, por este momento, por este tiempo que usted ha apartado para estar con todos nosotros de diferentes países, de diferentes lugares. Damos gracias por su vida y ya, que todavía nos siguen escribiendo preguntas, pero ya terminó el tiempo de las preguntas y el pastor ya llevamos, acabo de sacar el reloj, pero llevamos media hora de 15 minutos que teníamos propuestas. Ya, cualquier cosa. Dejemos hambre para otro taller, ¿no? Para el siguiente taller. Para la próxima, claro que sí. Ya, así que porque también el pastor tiene otras cosas, otros compromisos con los que debe cumplir, así que damos gracias por su vida. Y pastor, me gustaría pedirle que usted ore por todos estos chicos, por jóvenes, por adultos que se han conectado hoy día con el fin de encontrar consuelo, con el fin de encontrar solución, tal vez a algo que, como usted comenzó diciendo, tal vez vamos a cargar hasta que Cristo venga. Pero en lo posible poder hallar esa paz que solamente Dios nos puede dar. Amén. Yo quiero declarar para todos ustedes lo que la palabra de Dios dice, y es que somos benditos. Somos benditos y Cristo sufrió en representación nuestra toda maldición. Usted conoce la escritura que dice que era maldito todo el que era colgado en un madero. Pues Cristo fue colgado en un madero y Él experimentó allí, en ese madero, nuestras maldiciones. Él ya las sufrió y Él las vivió. Y entonces dice que Él nos libró de la maldición para que sobre nosotros pudiera caer la bendición. Así que en el nombre de Jesús, yo los bendigo y los declaro conforme a la palabra del Señor, benditos, y proclamamos juntos con alegría en nuestro corazón que somos benditos. Benditos de Dios nuestro Padre. Para la gloria de Cristo, por el poder del Espíritu Santo. Amén. 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 Y bueno, nuestro pastor Rubén ahora se tiene que desconectar para ir a la Santa Cena, ¿cierto, pastor? Así es. Entonces, dejamos en libertad que se pueda desconectar, pastor, y nosotros de aquí nos vamos a despedir con los chiquillos, pero muchas gracias por su tiempo, sí. También. Dicen en el chat, hermoso taller, pastor, como siempre, pastor Rubén, el Señor nos bendice por medio de usted, dice Marcelita Valenzuela. Bastián Castillo, qué bendición escuchar este taller, muy cool. Amén. Amén. Y bendiciones a mi hermano Abraham de Piura, que lo veo ahí conectado de Perú, así que Dios te bendiga, mi hermano Abraham. Gracias, pastor Muchas Rubén, gracias, pastor. Pronto nos vemos, si Dios quiere, en algún momento presencial. Amén. Que Así el Señor le bendiga. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos los que se pudieron conectar. Gracias por este tiempo. El Señor está sanando heridas. Medita en la palabra también del Señor que nos habló. Él va a seguir sanando y también te va a usar a ti para mostrar a Cristo a otras personas que necesitan ser sanadas, ¿cierto? Nuestro mundo necesita sanidad. Sí. Amén. Amén. Así que ahí vamos a estar trabajando en el miedo, la culpa y la condenación. Amén. Amén. Unos avisos para los locales ahí, para el Basti que veo conectado, el Benjamín, el Abraham. El próximo sábado tenemos un grupo pequeño del libro de Salmo, y ahí vemos cómo el salmista lleva todas sus emociones a Dios, se la presenta a Él, y el Señor las trabaja, el Señor, cómo el salmista sale adelante, así que va a ser de mucha bendición el grupo pequeño de Salmo, y también los locales nuestros, el domingo 6 de... No, 12. Perdón, el domingo 12 de septiembre, tenemos el primer culto presencial de día domingo, así que ahí hay que inscribirse en un link que se va a compartir. Y llegó el momento de
de despedirnos, así que desbloqueen sus micrófonos. Siempre bienvenidos a cualquier actividad que tengamos y puedan estar online. Siempre bienvenidos a todos los chicos que están conectados en el día de hoy. Así que si ven alguna publicación ahí en las redes sociales y quieren participar, siempre van a ser muy bienvenidos. Así que nos despedimos ahí en Buenos Aires, Adrián. Saludos, bendiciones para todos. Gracias por la invitación. Saludos. Bendiciones. Bendiciones. Saludos a todos. Saludos. Que estén muy bien. Bendiciones. Adiós. Viviana, Chao. Dios te bendiga, hermano Abraham. Bendiciones, Abraham. Jairo ahí en Bendiciones, casa. hermano. Andreito. Hermana Liliana. Saluda a tu Hermano esposa, mi hermano Silvio. Adriana, a todos los hermanos de Sofi. Cura. Hermana Pilar. Bendiciones. Gata- Gusto, bendiciones. Viviana, Dios te bendiga. Sofi, Dios te bendiga, la Sofi. Bendiciones. Mi hermano Silvio. El Benjaedo desde Liquiñe. Hermana Mónica ahí. Abraham Peña. Eso. La hermana Yasna. Ahí está, hermana Vivi con su Bastián pequeñito. Castillo, Martina, Benjamín, Sofía. Ahí, mira. Hermana Patricia Castro, Vania, Eri, Déjale. Hermana Corazón ahí. Nicole Eri, Sánchez. Muchas gracias por ayudarnos ahí con el videíto también. la Nico. Nuestro hermano de Puerto Aysén ahí con nieve en los cerros. Así que aprovechen de despedirse ahí de... Carolina Fran. Bendiciones para Gracias. todos. Déjale. A ver, Ah, Dios nos bendición. acompañe con todos. Un abrazo. Bendiciones a todos. Ahí. Ahí está mi madre. Bendiciones, madre. Ahí está Nico. Dios te bendiga, Cote. Oye, así que pronto vamos a ir a donde nuestro hermano en Argentina a tomar mates todos juntos. Nuestro hermano